ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, Hugo, la fuerza de seguridad para reprimir también a los trabajadores o las manifestaciones de los trabajadores. Sí, lo vimos en PepsiCo, avanzando contra mujeres que defendían el empleo, en el desalojo de los piquetes cuando fue el paro general de la CGT, después entrando a la universidad en Ciudad de Buenos Aires, entrando a las escuelas secundarias. Es un desborde represivo. Yo creo que el gobierno se está deslizando cada vez más hacia una situación en la que empieza a gobernar dependiendo en gran medida de una fuerza represiva que tendría que estar funcionando para otra cosa y no para perseguir a los que piensan distinto, a los que reclaman algo o a los que quieren saber qué pasó con Santiago Maldonado. Es lamentable que hayamos llegado a esta situación y esto es lo que explica eso que muchos ciudadanos no entendemos, no terminamos de aceptar, que es el encubrimiento que se está haciendo del accionar de la fuerza represiva. Porque cuando vos dependés de una fuerza para tratar de contener demandas justas o de negar el derecho a la libre expresión, empezás también a tener que encubrirla cuando esa fuerza se desborda, porque la estimulás, la tirás, le hacés creer que todo depende de que ellos acierten en sus métodos de violencia y lamentablemente, bueno, hoy tenemos lo que pasó con Santiago Maldonado. Marcelo, la ministra de Seguridad se quiere despegar de la figura de desaparición forzada, explicar a la gente, así en un lenguaje sencillo, más allá de lo que implica el Código Penal, la figura de desaparición forzada, ¿no? Sí, es una figura bastante simple por lo demás, aún dentro del Código Penal, es decir, privación ilegítima de la libertad, intervención de funcionarios públicos. O sea, si a un gendarme 7 o 40, hay intervención. Incluso si hay particulares con el consentimiento del Estado, también hay desaparición forzada de personas. Y finalmente negar u ocultar la detención. De manera que están los tres elementos. O sea, que de esa me figura parece que ya es irrebatible, eso de ahí no sale. Ahora, ¿y si se comprueba que de parte de la ministra hubo algún encubrimiento de esto en algún momento? Y va a seguir adentro de la figura de desaparición forzada. Y ahí hay una pena grave, ¿no? En términos penales. Claro, la pena es hasta 25 años y en el caso de muerte, prisión perpetua, ¿no? Ajá, por encubrimiento, a quien sea responsable de encubrimiento. Porque el encubrimiento no va ahí como delito autónomo, sino como un integrante más de la tipicidad de la desaparición forzada, porque sin negar la detención no hay desaparición forzada, ¿no? Y vos, Marcelo, desde tu experiencia, ¿crees que hoy en estas cosas que recién destacaba Hugo, manifestaciones, posibilidad de infiltrados, ingreso a colegios, ¿crees que hay una situación de violación de derechos humanos? Bueno, es que todo plan económico de ajuste es seguido como la sombra al cuerpo de represión, si no el plan no entra, ¿no es cierto? Es una cosa matemática, digamos. Por supuesto, hasta dónde puede avanzar un gobierno con la represión lo marca la movilización y la resistencia popular y las conquistas que hay en Argentina, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto políticamente no lo está debilitando el gobierno? Porque yo creo que lo de Maldonado fue desastroso para el gobierno porque arranca del desdén que el gobierno tiene por los derechos humanos, ¿no es cierto? Es una cuestión que no importa, etcétera. El gobierno fue dando el marco para que esto también ocurriera, y no solo desde el punto de vista represivo, también desde el punto de vista político. Cuando Macri dice, y bueno, en Argentina hubo una guerra sucia, yo no sé cuántos desaparecidos hay, si son 7.000, 8.000 los nombres que están en un muro. Lo mismo el ministro de Justicia, lo mismo el secretario de Derechos Humanos. Y cuando vos le vas bajando el perfil, la importancia, cuando hablan del curro de los derechos humanos, las fuerzas represivas, todo eso lo ven, la fuerza represiva defiende el Estado de Derecho, no el Estado de Derecho, y se da cuenta que el que la manda, el que la conduce, que es el Ejecutivo Nacional, le está dando carta blanca para actuar. Si yo soy gendarme y veo que el presidente de la Nación, en lugar de hablar de dictadura militar genocida, habla de guerra sucia, digo, volvemos a Videla en un sentido, ¿no es cierto? Sí, digamos, con todas las diferencias que existen por la movilización y la lucha del pueblo argentino, no precisamente por Macri, pero digamos,
va hacia ahí. Que nos vuelvan a hablar de guerra sucia en el 2017 es muy grave, ¿no? Pasamos a un escenario peligroso. Pasamos a la otra parte del estudio porque hubo una visita de Netanyahu acá en la República Argentina. Estamos hablando de Israel, pero casualmente, y a ambos le voy a preguntar, casualmente Israel no ha apoyado en las causas internacionales nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas. Sí, bueno, fundamentalmente la cuestión Malvinas, ¿no?, que es nuestra principal reivindicación en materia de política exterior, una reivindicación histórica que está constitucionalmente, aparte, garantizada en la Argentina. No hemos contado con el apoyo de Israel. Israel tiene vínculos muy estrechos con Inglaterra y con Estados Unidos. Con Estados Unidos está en un periodo de tensión que, digamos, se ha modificado en función de la asunción de Donald Trump, pero no ha terminado. Y creo que la gira de Netanyahu, no solo por Argentina, sino también por Colombia, por México, tiene que ver con eso, ¿no?, con salir a buscar respaldos ante un Congreso de Estados Unidos que no termina de darle el respaldo que él pide. Recordemos que fue el año pasado en plena presidencia de Obama, una situación medio atípica o insólita, diría yo, ¿no? Sin la presencia del presidente, sin la invitación del presidente, fue al Congreso Netanyahu a pedirle que lo respalden en el conflicto que tiene histórico con Palestina, que en Europa le está costando mucho. Hay un boicot comercial promovido por organizaciones de derechos humanos que está afectando productos israelíes. Israel está enfrentado, por ejemplo, con Amnistía Internacional, que tiene prestigio, mucho prestigio en Europa. Ahora hubo una disposición para que no se pueda liberar de impuestos a aquellos que hacen aportes en Israel a Amnistía Internacional. Imagínense si eso pasara en Argentina, ¿no?, por ejemplo, sería un escándalo. Y esta gira de Netanyahu por la región viene con ese sentido. Es la primera vez que un presidente israelí está en Sudamérica. Para cerrar con el tema Malvinas, cortito le pregunto a ambos, el caso de Uruguay, ¿sí?, el hecho de que desde el presidente de nuestro país, de todas las autoridades, de pronto no darle trascendencia a Malvinas, que de pronto se haga una exposición de agroindustria donde aparezcan las Islas Falkland, cuando siempre estuvimos integrados con Brasil, con Uruguay y demás. ¿Cómo ha cambiado este eje, no? Sí, tuvimos algunos con Uruguay, hemos tenido algunos otros contratiempos con el tema de los buques y las escalas, pero bueno, está claro que hay una orientación política distinta ahora en materia de política exterior. En materia de Malvinas, como decía recién, constitucionalmente no se puede abandonar ese reclamo si se ha relajado. Dejamos a que estuvo a cargo de la cartera, Daniel. Daniel Filmo, estuviste a cargo del tema Malvinas. Sí, reafirmando todo lo que decía recién él, me parece importante señalar que se cumplió un año ayer y se hizo una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación respecto del acuerdo que firmó el gobierno argentino con el gobierno británico, entre comillas, para liberar las trabas económicas para la explotación de Malvinas. Fue una declaración conjunta, quisieron pasar por encima y no decir que era un acuerdo, pero fue una declaración conjunta que 6 veces repite la palabra acuerdo. Lo que pasa es que si era acuerdo tenía que ir al Congreso. Claro. Entonces la presentaron de otra manera. Pero lo que hay en la práctica es una entrega total de los recursos naturales de Argentina en el Atlántico Sur, linderos a Malvinas, y por supuesto eso se proyecta hacia la Antártida. Cuando haya que discutir el Tratado Antártico, seguramente Reino Unido, todas estas cuestiones que Argentina acepta, que es Argentina la que pone trabas al desarrollo económico de las islas, cuando hay una sola traba al desarrollo económico de las islas, que es el no cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas, la 2065, que dice que tiene que haber diálogo. Bueno, Daniel, yo te quiero aprovechar esta noche para llevarte al plano ahora más doméstico, en otra de tus especialidades, más allá de tu participación en el tema Malvinas, que es el tema educación. Hoy estamos viviendo 2 hechos en Argentina muy importantes. Uno, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y otro con 17 escuelas tomadas. Un gobierno que apunta a una reforma educativa, que no sé si brevemente nos podés explicar por lo menos los principales puntos de qué se trata y por qué la resistencia, en este caso, de los estudiantes. Bueno, empezamos por el tema de ciencia, porque hoy a la mañana hubo un abrazo al Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Ciencia está tomado también. ¿Por qué? Porque 500 investigadores que hicieron toda la carrera de grado, posgrado, doctorado, postdoctorado, cuesta $70.000 formar un investigador de esa característica. No lograron entrar al CONICET a pesar de haber tenido todos los recursos, simplemente por un tema de ajuste. Sacaron 500 cargos, entonces no pudieron entrar, y hace un año que están pugnando por encontrarles algún puestito en algún lado, les sostuvieron la beca por la lucha del año pasado, y la verdad es que no tienen ninguna respuesta. Entonces ya estamos pasando un año, van a quedar sin trabajo, van a emigrar, porque son recontra buenos investigadores, todo el mundo los quiere. ¿El CONICET no tiene proyectos ahora?
No, el CONICET tiene un presupuesto muy reducido y había hecho un programa, este mismo ministro, hasta que se llamaba Argentina 2020, de crecimiento del CONICET, y a partir del año pasado ese programa no existe más. Digo un dato que se sabe poco. El Senado de la Nación acaba de votar hace 2 semanas llevar el presupuesto de 0,7 a 3% en ciencia y tecnología hasta el 2030. Lo votó por unanimidad el Senado, salvo un bloque. Adivinen qué bloque votó en contra. No sabemos, la verdad no puedo adivinar. Bueno, el bloque del PRO, a pesar de que Macri había dicho que iba a elevar en 4 años al 1,5%, el primer año ya lo bajó, digamos, votó en contra. Es una vergüenza, porque estamos hablando de un proyecto de mediano y largo plazo donde tiene un consenso total, ¿no? O sea, decís, disculpa, que volvemos a una lógica de fuga de cerebros, que como se vivió en aquel momento, en la década del 90, que mandaron a lavar los platos a los científicos. Exactamente. Vos fíjate que nosotros pusimos una ley, que es el programa Raíces, por el cual 1.500 científicos volvieron al país. En el sentido contrario. Estamos trayendo gente que se capacitó afuera y nos ahorramos recursos, y aparte son excelentes investigadores. Bueno, ahora, si vos miras las estadísticas, volvemos a tener un periodo de exportación de cerebros, lo cual realmente es gravísimo. Gravísimo porque además son formados acá, con la inversión que eso implica, y después terminando... Argentina no puede competir con los precios internacionales para pagarle a científicos. Estados Unidos, nosotros tenemos que formar a $70.000. Viene a Estados Unidos gratis y se lleva $70.000. Y te hago, Daniel, disculpa, una más cortita, porque hablábamos antes de flexibilización laboral. En la reforma educativa, que los colegios, los chicos están tomados porque se oponen, ¿hay una intención de flexibilización laboral en esta idea de que, quinto año, de que en quinto año vayan a trabajar? Primero, que decir, esa reforma tal como está planteada, que es un PowerPoint, no es una reforma estudiada, ni mucho menos, es simplemente una declaración electoral. Es poner un tema para discutir algo que no se sabe cómo es. Porque imaginémonos que 40.000 chicos que están en quinto año tengan que ir a empresas. Es imposible, hasta pensar no hay empresas para esos chicos, aunque quisieran trabajar gratis. Segundo lugar, está muy mal enfocado. La educación prepara para el trabajo, no para el mercado de trabajo. El mercado es muy cambiante, hasta el propio ministro Bullrich en su momento lo dijo. La educación forma para el trabajo. Como ciudadanos nosotros tenemos que seguir estudiando, trabajando y participar democráticamente. No prepara para el mercado de impuesto específico. Imagínate esos chicos trabajando en McDonald's, un chico de un bachillerato. ¿Qué trabajo va a hacer? Lo que va a hacer simplemente es sacarle trabajo a un trabajador que cobra un sueldo. Entonces lo que hace es ahorrarle a las empresas. Pero ni siquiera eso va a ocurrir. Insisto, es simplemente una propuesta que tiende a dar un debate electoral. Quiero decir una sola cosa más. El problema es que esa propuesta no fue discutida ni debatida. Los chicos y los profesores reaccionamos porque no fue discutida. Y nada entra a la escuela si no hay participación docente. Mirá lo que fue la ley de educación, la ley de financiamiento. Cuando hay participación de los docentes, que son los protagonistas, los que tienen que hacer entrar la reforma al aula, entonces esa reforma es exitosa. ¿Por qué? Porque hay que reformar la escuela media. No estamos discutiendo, ellos son los reformadores y nosotros somos conservadores y dijimos, esta escuela está bien. No, esta escuela está mal. Pero el diagnóstico... pero el diagnóstico nos indica que hay que cumplir la ley de educación nacional que te dice, por ejemplo, docentes todo el día en la escuela. No docente taxi, que te dice tutores en las escuelas para acompañar a los chicos. ¿Qué es docente taxi? Un docente taxi es el que tenemos hoy, que pasa por distintas escuelas y llega a tener 500 alumnos en una semana. El proceso de aprendizaje es único y repetible, es muy personalizado. Vos ni sabés el nombre y apellido, ese chico termina desertando. Entonces, hay reformas para hacer, y la primera es mejorar las condiciones de los docentes. Hugo Yasky sabe mucho de esto, poniendo a los docentes jornada completa en cada escuela. Eso la verdad que mejora mucho. Vos imaginate lo siguiente. El chico viene de una primaria que es muy contenedora, tiene un maestro, el maestro lo cuida, si falta lo llaman a la casa. Entras a la secundaria y tenés 15 profesores, cada uno responsable de 2 horas de tu vida o 4 horas de tu vida. Entonces la deserción es muy grande porque hay 2 modelos pedagógicos muy distintos. Se trata de modificar el modelo de la secundaria más a gusto de los chicos, porque por ejemplo, un chico a los 15, 16, 17 años tiene vocación. Entonces la escuela secundaria en el cuarto y en el quinto te tendría que dar la posibilidad de que vos elijas materia. No todo el mundo hacer el mismo diseño curricular. ¿No? Y menos mandarte a laburar. Insisto que estas cosas están en la ley. Se trata de que en vez de mirar qué pone en la televisión el gobierno, mire la ley y avance en la aplicación. Bueno, tomamos que se incorporó Alejandro Graninetti, diputado nacional como país. Bueno, gracias por estar acá en el programa. Arrancamos charlando, te pido una breve reflexión sobre Santiago Maldonado y la demora del gobierno en reconocer una situación que, bueno, como está al día de hoy.
No solamente que hubo inconsistencias del Ministerio de Seguridad, sino que claramente creemos que se ocultó la verdad. Primero se dijo que Nocetti estaba de paso, después nos enteramos por las propias fuerzas de seguridad de la provincia que hubo una reunión en la cual se pusieron las pautas en las cuales se iban a utilizar en cuanto a la represión o en cuanto a la utilización de la fuerza al otro día. Primero se deslindó a la Gendarmería y terminamos investigando a la Gendarmería. La verdad que es muy, muy grave. Yo creo que, así como en su momento había actuado bien el gobierno, con Gómez Centurión, que lo corrió para investigar, tiene que hacer exactamente lo mismo con el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Y no sé hasta qué punto también la propia ministra, que dejó mucho que desear, ¿no? Sergio Massa fue muy contundente con respecto al tema y de alguna manera primero se trató de instalar que era una cuestión de macrismo, kirchnerismo, ¿no? Sí. Y ustedes del Frente Renovador, bueno, fueron también muy claros en esto y creo que ya los medios, a partir de hace 4 o 5 días, también de manera tardía, había una uniformidad en cuanto al tratamiento del tema. ¿Cómo lo ven desde el Frente Renovador? Que obviamente hubo una utilización política al comienzo por parte del propio macrismo, que lo trató de minimizar, de pensar de que el chico estaba de vacaciones, que se había ido. La verdad que es todo muy lamentable. También hubo presión internacional y a partir de ahora creo que estamos actuando como corresponde, o el gobierno está actuando como corresponde. Lo que faltaría desde mi punto de vista es corrimiento de la ministra, corrimiento efectivamente del jefe de gabinete sin ningún lugar a dudas, y que actúe todo el Ministerio de Justicia apoyando al juez para investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Crees que hay posibilidad? Porque el gobierno en algún momento parecía que la figura de la ministra estaba un poquito cuestionada, incluso internamente por algunos personajes dentro del gobierno. Hoy por hoy parece que la bancan, ¿no? En conjunto. No nos corresponde a nosotros tirar ministros o no. Seguro. Lo que decimos es que esta ministro tenía una actitud que no sirvió para investigar. O sea, no era la ministra de la Gendarmería. Sí. Es de todos los argentinos y tiene que garantizar la seguridad de los argentinos. Y dentro de la seguridad está en que uno pueda manifestar, bien o mal, pero que pueda manifestar sin posibilidad de que lo secuestren o que ocurra alguna desaparición forzosa, que es la principal causa que se está investigando hoy en día. Por eso creemos que se tiene que dar un paso al costado. Y ustedes, Alejandro, disculpa, ¿creen también, como hace un rato hablábamos acá, que esto puede tener que ver con la necesidad de utilización de la Gendarmería de parte del gobierno como fuerza represiva por el contexto que hoy estamos viviendo? Si vos tomás a esto como un hecho aislado, quizás sea más difícil llegar a una conclusión de qué es lo que piensa el gobierno con respecto a este caso. Pero si vos tomás que con el 2x1 hubo un secretario de Derechos Humanos que dijo apoyamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, cosa que después se revirtió en el Congreso de la Nación, en hecho inédito en el cual en tan solo 48 horas, tanto senadores como diputados por unanimidad decidimos bloquear la posibilidad que se le otorgue el 2x1 a los represores de lesa humanidad. Cuando vos tomás que hay gestos en los cuales, por ejemplo, se decide poner a miembros de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto de necesidad de urgencia, decís, bueno, hay una línea argumental en la cual parece ser que hay cuestiones de estados que si no se corresponden con los derechos o con lo que dicen las leyes, bueno, podemos ir por un camino o por un atajo. En ese sentido, si hay una continuidad, es mucho más preocupante todavía. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio con Hugo Yasky. Bueno, ¿cómo ves el escenario de acá a las elecciones y esta confrontación en contra de los trabajadores? El tema del intento de aplicar en la Argentina una reforma laboral es un mandato de los grupos empresarios y este es un gobierno conformado por los empresarios más poderosos. O sea que si uno puede hablar de canibalismo empresarial en términos de derechos de los trabajadores, los caníbales están en la Casa Rosada. No tengo ninguna duda que el movimiento sindical va a confrontar para defender derechos, porque acá nadie defiende privilegios. Que un trabajador no puede hacer horas extras, que un trabajador si se accidenta yendo al trabajo o saliendo del trabajo, no es accidente laboral. Que un trabajador no tenga el derecho a un convenio colectivo nacional, evidentemente es llevar a una forma de esclavitud moderna. Brasil, que es el que aplica esta reforma, fue el último país de América Latina, un siglo después, en darle la libertad a los esclavos. Ahora es el primero que reinstala una forma de esclavitud moderna
porque en el siglo XXI ir a la situación que había en el año 1930 es eso. Y por otro lado, creo que en el contexto de la campaña electoral, este es un tema que el gobierno de alguna manera intenta postergar para después de octubre. Es una cosa muy... Casi en otra época no lo hubiésemos podido creer, que un gobierno diga, no, reforma laboral lo voy a discutir después de la campaña electoral. ¿Por qué? Sí, si estamos en campaña electoral, ¿por qué no se discute si es una reforma para bien del conjunto? Si es para bien de los argentinos, bueno, que digan de qué se trata. Reforma previsional, no, eso va para después de la elección de octubre. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ocultarle a la ciudadanía? Hugo, digo, después de la elección de octubre, ¿vos creés que, porque Argentina viene de años de recuperación de los derechos de los trabajadores, que va a haber margen para avanzar con una cosa así? Porque por más que al gobierno le fuera muy bien en octubre, supongamos, tampoco va a tener mayoría en ninguna de las cámaras. ¿Va a haber margen para avanzar con esto? ¿Le va a costar mucho o no? Yo creo que no, que el gobierno no va a tener ese margen. Por supuesto, va a intentar poner a los trabajadores sobre la presión de elegir entre conservar el trabajo o conservar los derechos. Eso que ya lo dijo el ministro, ni bien inauguró su mandato. Van a volver sobre eso, pero entiendo que el movimiento sindical, si no defiende masivamente, de forma didáctica, porque creo que, y esto lo hablamos con varios dirigentes sindicales de distintas centrales, tenemos que salir a hacer una campaña educativa para que el pueblo entienda qué es lo que estamos discutiendo, para que el pueblo entienda que cuando dicen que Brasil va a crecer a 3 puntos del PBI después de esta barbaridad que ha hecho, mienten alevosamente, como mentían, como nos mentían los argentinos cuando nos decían que estábamos al borde del abismo si no aplicábamos la receta del Fondo Monetario. Vos fijate, es algo que es difícil de pensar que se le pueda estar diciendo a más de 40 millones de personas. Antes nos decían, ustedes estaban bien antes del 2015, pero en realidad estaban mal. Había una crisis asintomática. Estaban bien y no se daban cuenta que estaban mal. Ahora resulta que es al revés. Ahora estamos en una especie de situación asintomática de bienestar. Estamos bien, pero no nos damos cuenta. Bueno, no nos alcanza el salario. Y una pregunta para todos. Hablamos del caso Maldonado, el caso Gendarmería, no impacta la imagen del gobierno. Hablamos del caso de la embestida contra los trabajadores, no impactan los resultados para el gobierno. Hablamos del caso de Malvinas, no impactan los resultados electorales. ¿Qué es lo que está pasando? Que de alguna manera permanece fuera de la agenda de muchos argentinos. Arranco con Marcelo, los derechos humanos, ¿cómo lo ves? No, yo creo que hay un fraccionamiento feroz, ¿no? Sí, me parece que la gente va buscando el que le da la razón, ¿no? Y vos lo podés mirar, incluso lo podés notar con los medios. La gente en realidad mira el programa de televisión o lee el diario que la va a ratificar en su posición. Entonces, lo que te queda por fuera de eso creo que es muy poco. Está ese fraccionamiento feroz. De un lado el macrismo, del otro lado el kirchnerismo y algún sector de izquierda que creo que electoralmente no es significativo. De todas maneras, sí creo que a partir de la marcha de Maldonado, la última gran marcha, eso le impactó al gobierno y está creando un problema institucional, ¿no? Está creando un problema institucional porque lamentablemente acá se decía, Bullrich no es la ministro de la Gendarmería, pero sí lo es, sí lo es. Esta es la realidad. No tendría que ser, pero sí lo es. De manera que está creando un problema institucional grave. Yo creo que hoy por hoy está muy comprometida la ministra y también el titular del Poder Ejecutivo, porque no es que ahora las cosas se encarrilaron y están haciendo las cosas bien. Ocultaron esto durante 30 días. Los servicios de inteligencia en la AFI fabricaron una investigación con los gendarmes, después se la llevaron a un juez que desde el primer día no tendría que haber intervenido y ahora empiezan a armar en lo que todos vemos que intentan armar, es decir,
se le pegó un piedrazo o un golpe a Maldonado y Maldonado herido, se murió solo, lo enterraron los mapuches, se murió en el río. Esto es lo que está armando el gobierno, por eso digo, tenemos que insistir más que nunca en la aparición con vida de Santiago Maldonado. A ver, la desaparición, ¿saben cómo se conoció en el mundo históricamente en el periodo de la dictadura militar genocida? Como muerte argentina. Nosotros lo patentamos de esa manera, por la masividad de las desapariciones, no porque nunca en el mundo hubiera habido desapariciones, pero por la masividad. Bueno, a eso no podemos regresar. Y cortarle el paso a la maniobra del gobierno es, entremos en la lógica de seguir insistiendo con la aparición con vida, no en esta lógica de a ver cómo termina la maniobra la AFI y el gobierno de Macri tratando de convertir la desaparición forzada en una persona que, bueno, herida, se escapó y se murió sola. Clarísimo, Bueno, señores, se nos fue el tiempo. Les agradecemos mucho haber estado todos acá esta noche, haber tocado todos los temas que tocamos y, como siempre, jueves a las 9 de la noche acá en CN23. Chao, hasta la semana que viene. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.